Muy bien, pues ya vamos a iniciar con fisiología del sistema endocrino. El día de hoy pues vamos a tener como la introducción a ese sistema, dar las bases para que ya cuando entremos a cada glándula y a cada hormona, ya sepamos cómo estudiarlo. Entonces, pues básicamente vamos a dar la introducción, cómo actúan las hormonas, cómo se sintetizan, cómo se regula su función y todos sus conceptos. Esas son las unidades que vamos a abordar y pues iniciamos. Primero, en poner el contexto como siempre, ¿no? ¿Para qué le sirve a nuestro organismo tener un sistema endocrino? Y para esto vamos a mencionar que este sistema, junto con otros dos, son a grandes rasgos los que nos van a ayudar a regular prácticamente todas las funciones de nuestro organismo. Hablo de el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune. Y esto desde el punto de vista de que tenemos ciertas sustancias que pueden actuar a nivel sistémico y por lo tanto generar efectos pues a distancia, pero además que esos efectos no sean confinados hacia un solo órgano, sino que puedan tener un efecto de carácter un poco más global. ¿Ok? Entonces, pues los tres principales grandes reguladores del organismo es el sistema nervioso, ya saben, por parte de acción de neurotransmisores, sinapsis y todo eso. El sistema endocrino, ahorita vamos a comentar, secretar una hormona y que esa hormona pueda transportarse dentro del sistema circulatorio y por lo tanto pues le llegue prácticamente a todos los tejidos. Y por último, el sistema inmune a través de las citocinas. Si bien no nos compete hablar de esa asignatura, es muy importante que también lo consideren, ¿no? Las citocinas no nada más están involucradas en la respuesta inmune, también tienen papeles fisiológicos un poco más complejos. ¿Muy bien? Bueno, entonces, dicho esto, las funciones globales de regulación, más adelante las vamos a comentar, ¿no? ¿Qué principales procesos son los que nos ayuda a regular? Antes de adentrarnos a esto, vamos a considerar que el sistema endocrino, junto con todo ese sistema de respuesta a sustancias químicas, forma parte de los sistemas de comunicación dentro del organismo. Y esos sistemas de comunicación pueden ser que tengan un cometido regional, es decir, local. Hablamos, por ejemplo, de las hormonas de carácter autócrino, que esa misma sustancia que se está secretando hace que actúe en la misma célula y por lo tanto, pues bueno, favorezca una respuesta en específico o pues libere un poco más de sustancia, ¿no? Puede ser con un fin amplificatorio en la secreción o con otro fin, ¿no? La secreción parácrina, como su nombre lo dice, es que una célula en específico secrete pues una molécula de señalización, llámese hormona, citocina, e incluso los neurotransmisores son formas de comunicación parácrina, y que ésta pueda actuar a nivel local, pero en otras células, sin que se tenga que transportar a través de la sangre, solamente difunde a través del líquido intersticial y ya, tiene un efecto a nivel local. Este efecto puede ser en células del mismo tipo, como por ejemplo la sinapsis, las neuronas, pues bueno, liberan neurotransmisor al líquido intersticial y lo recibe otra neurona. O pueden ser distintos tejidos, como por ejemplo en la mácula densa, cuando hablábamos de la señalización que podía generar el calcio en respuesta a los receptores para adenosina o para ATP en las células mesangiales. Esta se podía transmitir a las células de músculo liso de la arteriola aferente, pero también se podía transmitir esa información a las células granulares, esas que liberan renina, ¿no? Y ya son distintas dianas, pero sigue siendo a nivel local. Cuando una célula secretora, en este caso, utiliza el flujo sanguíneo como medio de transporte para distribuir a esta hormona, pues ya estamos hablando del sistema endocrino, ¿no? El sistema endocrino prácticamente es eso, es aquel que utiliza un sistema de comunicación basado en hormonas, pero que esas hormonas, pues bueno, tengan la capacidad de transportarse a través del sistema circulatorio. ¿Ok? Esa es la característica del sistema endocrino, la circulación implicada.
También tenemos por ahí, si bien no tan desarrollado en los humanos, pero en algunos animales, pues bueno, es muy evidente el efecto que pueda condicionar, ¿no? Que una célula secretora, por ejemplo, vacíe su contenido, pero no ni en la circulación, no en el líquido extracelular, sino lo vacíe a el ambiente. Y a través del ambiente, gracias a corrientes de aire, gracias a líquidos que estén pues, fuera del organismo, se puede transportar y generar un efecto en otro sitio, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las feromonas, que pueden desencadenar distintos comportamientos en los animales y en los humanos, si bien no está tan desarrollado, pues bueno, puede influir, ¿no? Eso que cada quien tiene un sudor característico, pues bueno, va en relación a esto. Son como que las feromonas humanas que también se tienen. Pero, repito, no se tiene tan estudiado esto. Es evidente cuando se es recién nacido durante la etapa de lactancia, el neonato pues no tiene tan desarrollado en ese entonces su sistema visual, es decir, no ve. Em, lo único que tiene como que desarrollado, que es lo más primitivo de los sistemas sensoriales, es el olfato y entonces pues el recién nacido puede oler a la madre y establecer el vínculo, ¿no? Entonces es parecido y ya. ¿Qué otra situación tenemos? Bueno, ya un poco a nivel macroscópico, si juntamos la parte neuronal con esta parte secretora de sustancias, tenemos a la comunicación sináptica, es decir, que sean dos neuronas y liberan neurotransmisor, pero repito, sigue siendo a final de cuentas una comunicación de tipo parácrina, porque están aquí mismo, está cerquita y no, realmente no está ocupando la sangre. Y una combinación entre la comunicación a través de sinapsis y la comunicación a través de sustancias químicas, que son las hormonas, pues bueno, es el campo de estudio de la neuroendocrinología. Es decir, que una neurona pueda liberar a la circulación un neurotransmisor, pero ese neurotransmisor, una vez que entra a la circulación, pues ya recibe prácticamente el nombre de hormona, ¿no? Entonces es como que compartido y en la circulación pues ya puede tener un efecto a nivel sistémico, ojo, y ya no es a nivel de otra neurona, por lo tanto ya no se considera tanto una sinapsis verdadera, por así decirlo, ¿no? Entonces, esos son los principales sistemas de comunicación que tenemos. Vamos a enfocarnos mucho, al menos aquí, en esta parte, el sistema endocrino. Vean que para el parácrino, autócrino, eso se discute en específico en cada sistema, se habla de si hay sustancias que actúan a nivel local. Y también nos vamos a enfocar, ya que hoy vamos a ver hipotálamo hipófisis, en la parte de la neuroendocrinología, ¿no? Toda esta parte que apoya a que nuestro sistema nervioso central prácticamente pueda controlar también la función hormonal del cuerpo. Entonces piensen que el sistema nervioso, sí, nos ayuda con la parte de sinapsis, pero también nos ayuda a controlar el sistema endocrino y es un campo relativamente nuevo para el estudio. Incluso se ha encontrado la relación con la parte neurológica, la parte endocrinológica y la parte inmunológica, ¿no? La famosa neuroendocrino-inmunología, ¿no? O neuroinmunoendocrinología. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar con el sistema endocrino. Acuérdense que este se encarga de, pues, secretar ciertas hormonas, ¿no? Y esas hormonas, pues, son las que nos van a ayudar prácticamente a desarrollar, pues, ciertas funciones específicas a distancia. Ahora, el sistema endocrino, muchos han asumido este papel a ciertos órganos que se llaman glándulas. Una glándula es un órgano que está conformado principalmente por tejido epitelial. Ese tejido epitelial, pues bueno, tiene esta capacidad de secreción. Sin embargo, las glándulas no siempre son endócrinas. También tenemos glándulas que son de carácter exócrino, por ejemplo. Tenemos las glándulas son tanto endo como exócrinas. Las exócrinas, por ejemplo, son aquellas que vacían su contenido hacia, no sé, llámese tracto gastrointestinal. Tenemos a las células parietales, por ejemplo, en el estómago, que secretan la parte de ácido clorhídrico, células principales. En general, la mucosa gástrica funciona como glándula, ¿no? El páncreas exócrino, por ejemplo, secreta toda esa ese repertorio de enzimas que tenemos para la digestión y posterior absorción de ciertos nutrientes, ¿no? Como por ejemplo la tripasa, la milasa, la lipasa, todas esas.
De ahí tenemos, por ejemplo, las glándulas salivales. También, pues, secretan su contenido, que es la saliva, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esas son de carácter exocrino porque realmente no lo están vertiendo hacia la circulación. Lo vierten hacia el líquido, o bueno, ni siquiera líquido corporal, lo vierten hacia el medio externo. ¿Muy bien? Entonces, pues bueno, no se lleven la idea de que el sistema endocrino está con glándulas, no siempre, e incluso con glándulas de carácter endocrina, pues tampoco, no siempre es la ley. Por ejemplo, glándulas endocrinas, tenemos a la glándula tiroides, al páncreas endocrino, ¿ok? A los islotes. ¿A quién más tenemos en la parte endocrina como glándula? A la glándula suprarrenal, también es una glándula con esas características. Las gónadas también son glándulas. Pero para la parte del sistema endocrino también tenemos órganos que no son glándulas y que también participan en la parte de esta cinética de las hormonas, tanto que puedan producir como que puedan convertir. Esta parte de convertir, piensen que es un precursor de hormona que se sintetizó en algún lado, pero para que tenga un efecto de hormona necesita convertirse, por así decirlo, ¿no? O activarse. Piensen que es conversión o activación. Entonces, pues ciertos órganos también funcionan como activadores o conversores, ¿no? Bueno, vamos a hablar de estos órganos que a lo mejor no son considerados glándulas, porque pues esos no los vamos a abordar, al menos en toda esta fisiología. Tenemos, por ejemplo, al corazón, ¿no? Al corazón ya dijimos, si bien no es una glándula, porque es un músculo principalmente, puede producir ciertas hormonas, como los péptidos natriuréticos, que justamente ya vimos, ¿no? Auricular, cerebral, etcétera. El riñón no es un órgano endocrino, no es una glándula, pero es un órgano endocrino. Por ejemplo, ayuda a sintetizar la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona, ¿ok? Pero además, el riñón también funciona como un órgano activador. Acuérdense que aquí se da la activación de la vitamina D, ¿ok? En el túbulo proximal lo habíamos comentado. Entonces, piensen que si no hubiera riñón, además de que, pues bueno, no es el sitio principal de producción de eritropoyetina, tampoco tendríamos cómo convertir y hacer activa a la vitamina D. Entonces, pues aunque se sintetice en la piel y genere un efecto pues, biológico bajo, el principal sitio de activación es este riñón y si no hay riñón, pues no hay activación. Entonces, la importancia de otros tejidos que a lo mejor no son considerando glándulas, el tejido adiposo por excelencia es un tejido que tiene función endocrina. Secreta las famosas adiposinas. Las adiposinas, así como suena el nombre, tienen función tanto como de hormona como de citocina. Por eso es que se ha estudiado demasiado la relación entre el tejido adiposo y los estados proinflamatorios, ya que pues, varias de esas sustancias también tienen un gran impacto a nivel inmunológico. ¿Ok? En cuanto a hormonas, por ejemplo, también tenemos a la leptina, a la adiponectina, la resistina, bombecina, etcétera. Son demasiadas y las vamos a comentar más adelante, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí la tabla pues está como que un poco extensa, solamente es como para eh, ponerlos en contexto de todos los órganos que tenemos y las distintas hormonas que realmente son demasiadas. Otra cosa a mencionar es que recuerden la relación que les comenté entre la neuroendocrinología, que prácticamente es estudiar esta relación del sistema nervioso con una secreción de hormonas, ¿no? En esto sí o sí vamos a estudiar hipotálamo e hipófisis y por parte del hipotálamo secreta demasiadas hormonas que van a generar un efecto a nivel de la hipófisis, ya sea directo o indirecto, y que la hipófisis además pues va a generar pues esta secreción de otra segunda hormona, etcétera, ¿no? Lo vamos a ver. Entonces piensen que son muchas sustancias, pero además, entre ellas mismas, no es como que una genere un efecto específico y ya. Es que varias hormonas incluso comparten ciertos efectos, ¿ok? Y además cumplen con algo que se llama sinergismo, es decir, no sé, por ejemplo, hablemos de hormonas, hormonas tiroideas, por ejemplo, las hormonas tiroideas potencializan la, la actividad de las catecolaminas que se pueden secretar a nivel de la glándula suprarrenal, a nivel de la médula. Entonces, pues se ve un efecto potencializador, ¿no? Es decir, hace que genere un mayor efecto de... Pero también existen hormonas con carácter antagónico. Claro ejemplo de la insulina, que tiene un efecto anabólico en el metabolismo de carbohidratos, y el glucagón, que
tiene un efecto un poco más catabólico en el metabolismo de carbohidratos, ¿no? Entonces, a pesar de tener muchas hormonas, todas estas no piensen que además de tener su propia función en específico, es como que característica de ellas, ¿no? Las pueden compartir con otras más, pero además puede haber efectos de potencialización o sinergismo y efectos de antagonismo. Muy bien. Entonces, perdón, ahora sí, ¿alguna duda con esto? Ya para entrar al estudio. ¿Vamos No, bien? a ver, Es vamos sencillo, bien. ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que le voy a estudiar a una hormona? Lo siguiente. Piensen que una hormona, como cualquier otra sustancia química, tiene todo un proceso. Tiene pues un proceso de síntesis, pero esa síntesis pues va a estar desencadenada por un cierto estímulo inicial. Entonces, pues los estímulos son distintos, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a pasar como que un estímulo llega a una célula de carácter endocrino, llámese glándula o no glándula, y de aquí, ¿qué es lo que sucede? Induce su síntesis de esta hormona, pero también induce su liberación. Y una vez que la hormona se libera a el torrente sanguíneo, vamos a ponernos acá, ubicarnos acá. Una vez que se libera al torrente sanguíneo, muy bien, esta pues puede seguir acá, ya sea de forma soluble o necesitar de un transportador. Ahorita vamos a hablar acerca de qué hormonas necesitan de un transportador, un acarreador, en pocas palabras. Pero esa hormona incluso puede generar un efecto a nivel pues local, puede generar un efecto tanto sí endocrino, pero también a nivel parácrino. Muy bien. Y pues entonces también se puede distribuir en el líquido intersticial. Entonces, pues piensen que pues, puede ser en la circulación sistémica, una circulación regional o a nivel del líquido intersticial y ya. Una vez que la hormona está libre, pues les digo, esa se puede unir a un transportador, ¿ok? Cuando tenemos la suma de proteína, de hormona, perdón, unida a transportador y hormona libre, tenemos algo llamado hormona total. La hormona total entonces es la concentración de hormona que está libre y la concentración de hormona que está unida a un transportador, que son proteínas plasmáticas, ¿ok? Bueno, pues la proteína libre, perdón, la hormona libre es la que tiene un efecto biológico, es la que se va a unir a un receptor en un tejido diana en específico y entonces pues va a desencadenar una respuesta. Pero una vez que desencadena una respuesta, yo no quiero que pues la hormona siempre esté ahí, porque si no, pues el efecto siempre estaría. Entonces también es muy importante y a veces olvidamos esto. Esa hormona se tiene que eliminar y ya sea que se tenga que metabolizar primero y después se elimine o que se elimine inmediatamente así, sin pasar algún proceso de metabolismo. Y eso pues fue todo el camino de esa hormona. Sin embargo, todo este proceso no va a ser el mismo para todas las hormonas y para esto vamos a considerar la clasificación global de las hormonas. Nos vamos a quedar con tres grupos. Puede haber más, puede haber menos, dependiendo de la fuente. Hay unas que nada más la clasifican como hidrofóbicas, perdón, las hidrofílicas y las lipofílicas, y otras que pueden ser con base en su estructura, otra con base en el receptor que se van a unir. Entonces, pues vamos a clasificarlas en hormonas que son péptidos y proteínas. Vean, pues son realmente la mayoría de todas las hormonas. Vamos a tener también a las hormonas amínicas, es decir, no tienen estructura de proteína, pero sí tienen una base estructural de una, un aminoácido, ¿ok? Principalmente un aminoácido aromático. Y por último, las hormonas esteroideas que tienen en común un precursor que es el colesterol. ¿Ok? Bueno, entonces eso es a manera global lo que nos dice un libro. ¿Cómo vamos a estudiar nosotros, así en nuestras sesiones, a cada sesión o cada apartado cuando queramos saber una hormona? Primero, pues si la mayoría de hormonas que vamos a ver pues, se van a secretar por glándulas, aunque ya dijimos que no todas, pero en este caso nos vamos a centrar en las glándulas, pues vamos a ver la anatomía fisiológica de la glándula. En el caso, pues, de que exista, ¿no? Hablaremos de la glándula tiroides, la suprarrenal, del páncreas, de las paratiroides, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, hoy hablaremos de hipotálamo hipófisis en la fase de anatomía. Dos,
dependiendo de qué hormona es la que nos interese, a lo mismo, dependiendo de qué glándula estemos hablando, pues de la hormona vamos a estudiar algo así como su farmacocinética, eso que ustedes han estudiado ya en farma, la farmacocinética. La farmacocinética, si ustedes recuerdan, es lo que el organismo le hace a la hormona, ¿no? Así sí creo que se los han puesto. Y siempre tiene que ver con algo que se llama LADME, ¿no? La liberación, administración, metabolismo, excreción, etcétera. Bueno, en este caso, desde el punto de vista como de la farmacocinética, ¿qué es lo que le vamos a estudiar? Su síntesis, ¿ok? Su proceso de síntesis, cómo se libera a la circulación, porque pues, es una hormona. En la circulación, cómo se transporta, ¿ok? Y ya después, cómo se elimina o se metaboliza. Se elimina o se metaboliza, dependiendo de pues, qué es lo que tengamos, ¿ok? Eso es lo que nos va a interesar. Aquí, por ejemplo, van a entrar términos como lo son la vida media, en el caso del transporte. La vida media, como ustedes saben, es como que el tiempo que está generando un efecto, una cierta sustancia, llámese fármaco, en este caso una hormona. Si la vida media es corta, significa que dura menos su efecto. Si la vida media es prolongada, significa que pues, va a durar más su efecto. Y esto depende de qué tanto el equilibrio entre qué tanto se está produciendo en la tasa de producción y qué tanto se está eliminando. ¿Ok? Si se elimina más rápido lo que se produce, pues la vida media pues, va a ser menor. Si tarda mucho en la parte de producción, pues a lo mejor igual la parte de vida media pues va a ser menor, ¿no? Entonces depende de, pues prácticamente de toda esta interacción, ¿ok? Entonces, pues ya tenemos prácticamente cómo tenemos una hormona, cómo el cuerpo hace una hormona, ¿ok? Y ahora, tercer punto, ¿qué es lo que vamos a estudiar? De la hormona, nuevamente, pero nos va a estudiar la farmacodinamia, ¿no? Es análogo. ¿Qué les han dicho que la farmacodinamia? Es lo que el fármaco le hace al organismo, en este caso, lo que la hormona le hace al organismo, es decir, el efecto biológico que va a generar. Y aquí lo vamos a dividir en dos. El efecto, o bueno, no, voy a borrar esto, no efecto, para que no se repita. Ahí está. El mecanismo de acción, suena como que más. El mecanismo de acción molecular que prácticamente aquí nos interesa cómo es la unión de hormona-receptor y su señalización. Y ojo, ya después que sabemos a nivel molecular cómo actúa, qué es lo que va a hacer, vamos a hablar a nivel sistémico, el efecto sistémico. Ahí está, efecto sistémico. Por ejemplo, no sé, eh, la insulina se une a su receptor, que es un receptor de tirosincinasa, induce la fosforilación de los medios de fosforilación de insulina, empieza a activar ciertas enzimas como la AKT, la sinasa de fosfatidilinositol 3-fosfato, etcétera, etcétera, ¿no? Todo a nivel molecular en una célula, su señalización. Y ya después, pues los efectos sistémicos de la insulina son a nivel hepático, a nivel de tejido muscular magro, bueno, músculo esquelético y a nivel de tejido adiposo, ¿no? Y puede generar otros efectos, pero estos son los tres principales, ¿no? Y ya empezamos a ver qué es lo que hace. Pues es una hormona metabólica, acá empieza a ser que gluconeogénesis, acá que no sé, toda esta parte, ¿no? Se empiezan a explayar un poco más, pero partimos de pues ya un orden, ¿no? Primero vemos qué se hace molecular y después nos pasamos a un efecto más sistémico. Como todo, en fisiología tiene un proceso de regulación. Entonces vamos a hablar de la regulación, ¿ok? De esta hormona. Y en la parte de regulación puede ser a través de dos formas. La primera es que la mayoría de esas hormonas se rigen bajo el principio de un eje endocrino. Este eje endocrino es como que un sistema jerárquico donde siempre una glándula superior controla una media y después esta controla una inferior, ¿no? Claro ejemplo de todas las hormonas que dependen de un eje hipotálamo-hipófisis y ya, el órgano en específico, la glándula en específico, o, por ejemplo, tenemos otros órganos, perdón, ejes un poco más complejos. Por ejemplo, en la regulación del calcio y fosfato, tenemos un eje que es el eje paratiroides, hueso, riñón e intestino. Es un poquito más complejo, pero pues tenemos, ¿no?
Entonces piensen que hay ejes ya establecidos, ¿no? Entonces los vamos a denominar ejes endocrinos y que estos son los que principalmente controlan tanto la producción como la secreción de hormonas, ¿ok? Hay veces que no siempre voy a querer una hormona y quién lo va a estar controlando o quién me va a estar regulando eso, pues esos ejes, ¿no? Por ejemplo, yo quiero cortisol en respuesta a un estrés, ¿no? Entonces el hipotálamo libera una hormona, después llega a la hipófisis y la hipófisis libera otra y después llega a la glándula suprarrenal y la glándula suprarrenal secreta cortisol, que es para el estrés. Tenemos ahí un eje principal, pero no siempre voy a estar estresado, o al menos no, pues para una respuesta que es inmediata, ¿no? De carácter agudo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues ese cortisol va a funcionar como estímulo para todo este eje, para que, ¿sabes qué? Pues ya tengo cortisol, ya no hay que producir más. Y así se está controlando, ¿no? Me dice cuándo voy a estar sintetizando y secretando esta hormona. Muy bien. Entonces, ese es un eje endocrino, pero también puede haber factores que no son del eje y en este caso les vamos a denominar interacciones horizontales. Supongamos, estábamos poniendo el ejemplo de el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, ¿no? Entonces tenemos hipotálamo, hipófisis, suprarrenal y pues bueno, las hormonas que a su vez secretan, ¿no? El hipotálamo secreta la hormona liberadora de corticotropina, la hipófisis libera la hormona la adrenocorticotropina o ACTH y la suprarrenal libera cortisol, ahí está. Ese es el control lineal, por así decirlo. Disculpa, ¿qué mencionaste sobre horizontales? Ah, justamente por allá voy. Entonces, esta es la interacción lineal, la principal, el eje endocrino. Ahí está, el primero que nos interesa, el más importante. Pues esas interacciones horizontales no es que sigan un propio eje. Son interacciones que, por ejemplo, hay situaciones o factores que pueden influir acá en el hipotálamo y pegarle exclusivamente a la secreción de CRH. Y pueden ser tanto sustancias químicas, pero también pueden ser otros estímulos. Por ejemplo, acá el hipotálamo, para liberar CRH, liberadora de corticotropina, puede liberarse en respuesta a cómo está el cortisol, por ejemplo, sustancia química. Se puede liberar con un factor estresante. Se puede liberar con un factor como lo podría ser niveles de glucosa incluso. Entonces piense que son factores que actúan en cualquiera de estos niveles, pero no siguen un eje. Entonces son factores externos que pueden modificar la secreción principal o regulación principal de ese eje. Entonces, no sé si ya queda un poquito más claro cuáles son las interacciones horizontales respecto al eje principal. ¿Qué dicen? ¿Sí quedó? Sí. Sí, sí, bueno, el eje principal es el que controla principalmente, ¿no? Eso creo que no hay duda. Las interacciones horizontales son cualquier otro estímulo que pueda interferir en cualquiera de estas glándulas con su respectiva secreción, pero no siguen un eje, solamente son factores que pueden modificar en algún momento, ¿no? Otra situación parecida, nada más para ponernos en contexto, es que, por ejemplo, normalmente tenemos el eje de las gonadotropinas, ¿no? Tenemos la hormona liberadora de gonadotropina, la GnRH. Esta, a nivel de hipotálamo, en la hipófisis, esta va a liberar LH y FSH. Y esta, pues ya después llega a las gónadas, ¿no? Ahí está, gónadas. Y ya, ahí lo dejamos. Este es nuestro eje principal. Pero puede haber situaciones que actúan a nivel horizontal. Por ejemplo, la GnRH a nivel hipotalámico se inhibe si es que nosotros tenemos prolactina. ¿Ok? Y entonces esta prolactina está inhibiendo acá, pero no forma parte del eje. Es una interacción de carácter horizontal. ¿Ok? Entonces, ¿sí queda un poquito ya más claro? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces no olvidemos. Y ya por último, vean, es lo que le estamos estudiando, ¿no? 1, 2, 3,
4, ya que tenemos prácticamente la regulación junto con el efecto, junto con la síntesis, junto con todo esto, prácticamente me ayuda a entender la fisiopatología endocrina. Y la fisiopatología endocrina pues depende mucho de estos ejes para tratar de dar un diagnóstico, esa es la importancia de los ejes, dar un diagnóstico que nosotros podemos cuantificar cómo están las hormonas en sangre, pero además la propia fisiopatología es perdón, la propia regulación y el propio efecto biológico que va a generar esa hormona es la que nos va a dar los datos clínicos, ¿ok? Entonces, el efecto biológico nos da los datos clínicos, cuadro clínico, y la parte de regulación nos ayuda para establecer un diagnóstico porque podemos cuantificar las hormonas y nosotros sabemos cómo estarían en un eje normalmente, ¿no? Pongamos el ejemplo, si saben que las hormonas tiroideas son para el metabolismo y que tienen que ver con la producción de calor, el consumo de oxígeno, además todo eso, pues ya la fisiopatología siempre aquí va a ser o hiper o hipo en ese estado, en la respuesta hormonal. Ojo, en la respuesta, más no en la cantidad de hormona. Un hiper de algo significa que se está generando un mayor efecto de esa hormona. Un hipo de algo, un trastorno que sea hipo, significa que hay menor efecto de esa hormona. Pero ese efecto de la hormona no se asegura solamente con la cantidad de hormona que yo tengo en circulación. No. Ese efecto depende tanto de cómo esté la hormona, pero también depende de cómo esté su receptor. Y por ejemplo, podría haber un hiper si es que yo tengo una mutación de un receptor que esté hiperactivo. Entonces, pues a pesar de que no haya tanta hormona, pues este está pues activado de más y desencadena prácticamente la respuesta, aunque, repito, la hormona pues no esté comprometida. Y hay otros estados, por ejemplo, hiper, que dependen, sí, de la hormona, ¿no? Por ejemplo, que las hormonas estén incrementadas, pues el efecto biológico va a ser mayor, ¿ok? Aunque no haya problema con los receptores, pero si hay más hormonas, se genera mayor efecto, ¿no? Entonces, por último, vamos a ver la fisiopata. Entonces, en resumen, ¿qué le vamos a estudiar a cada glándula con sus respectivas hormonas? Primero, ponernos en contexto con la anatomía funcional. Segundo, la parte de vamos a ponerla así, inventarnos un nombre, la hormonocinética, ¿no? Ya saben ustedes, síntesis, liberación, transporte y eliminación. ¿Qué otra cosa nos interesa? La hormonodinamia, ¿no? Inventándonos conceptos. Es decir, ¿cuál es el efecto que va a producir esta hormona? ¿Y cómo lo vamos a estudiar? A nivel molecular, es decir, cómo es la interacción con su receptor y su señalización que va a desencadenar, y también a nivel sistémico, qué es lo que le va a hacer a cada órgano, ¿no? Y qué es lo que va a modificar prácticamente. Como todo, tiene una regulación, que es el siguiente paso, y la regulación vamos a estudiar un eje principal, y si es importante, vamos a considerar qué otras sustancias o qué otros estímulos de carácter que no tienen esta secuencia de eje pueden interferir con este eje. Y por último, la fisiopatología, que prácticamente para hormonas es que la actividad esté incrementada o esté disminuida. Esto desde el efecto biológico de la hormona, pero también podemos tener, y se me está olvidando, podemos tener trastornos endocrinos que no sean fisiológicos y que sean un poco más de carácter morfológico. Por ejemplo, tumores, crecimientos, es un poco más de carácter anatómico porque está creciendo la glándula o que se está haciendo chiquita, pero estos cambios morfológicos no siempre van en relación a el efecto hormonal. Ejemplo, hay algo que cuando crece la glándula tiroides nos va a dar algo llamado bocio. Ese bocio no es como que ustedes se vayan a imaginar, es del hipertiroidismo porque el hipertiroidismo tiene relación a que si está más grande produce más hormona. No, eso no lo relacionan así, no es la ley, no es el principio a seguir, no es pues algo que nos deberíamos quedar, ¿no? Olviden eso, no le encuentren relación aquí a lo morfológico con lo funcional porque no se podrían confundir en algún momento. Puede haber bocio tanto con hipertiroidismo como con hipotiroidismo, pero si se dan cuenta no es la regla de que si está crecida va a haber más hormonas, ¿oye? Lo mismo con tumores, hay tumores que pues hacen crecer una glándula, pero ese crecimiento no es como que vaya a producir más, sino que a lo mejor incluso puede comprometer el funcionamiento interno y que no haya hormonas, y entonces llevarnos a un estado hipohormonal, ¿no? Muy bien, entonces, ¿alguna duda sobre cómo vamos a estudiar a las hormonas? ¿Sí queda claro? Digo, esto para que les ayude a hacer sus apuntes o a estudiar de vez en cuando.
esa es la mejor secuencia que yo les podría recomendar. ¿Qué dice? Sí, todo muy bien. Bueno, pues ya vamos con estos mecanismos, pero aplicado a los tres grandes grupos de hormonas que tenemos. Vamos a iniciar con las hormonas proteicas. Las hormonas proteicas son las más abundantes en el organismo. Y estas pueden tener distintas configuraciones. Pueden ser glucoproteínas, pueden ser proteínas un poquito más simples, pueden ser proteínas sulfatadas, como es la insulina, proteínas, las glucoproteínas, como por ejemplo la LLH, FSH, la, la G, no, ¿cómo se llama? La TSH también, todas esas son glucoproteínas y otras un poquito, a lo mejor un poco más complejas, ¿ok? Entonces, pues para la síntesis de proteínas, está sencillo. Yo creo que ustedes recuerdan clases de biología celular, bioquímica y saben cómo se da la síntesis de proteínas. Si no, no se preocupen, ahorita vamos a dar un repaso rápido. Todas las hormonas proteicas tienen como antecedente el haber sido una preprohormona y también después de haber sido preprohormona pueden ser prohormonas y después de prohormonas pues ya es la hormona proteica, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto de preprohormona? Bueno, ¿cómo se lo explico acá? O se lo explico con la siguiente diapo. Bueno, recuerden nada más que cuando ustedes inician el proceso de síntesis de proteínas, necesitan que el ARN mensajero, que se una a un ribosomo y que empiece toda la maquinaria, ¿no? Pues de la síntesis de proteínas. Pero una vez que se empiece a sintetizar, acuérdense que también tenemos moléculas de señal, que esta molécula de señal fue importante para que cuando salió el ARN mensajero desde el núcleo, ¿ok? Este ARNM con esa molécula de señal, pues se va a ir en específico a nuestros ribosomas del retículo endoplásmico rugoso para que diga, ¿sabes qué? Esta proteína tiene como destino irse a vesículas para que después se pueda liberar. No es una proteína que se vaya a quedar en el citosol para que se vaya con ribosomas citoplasmáticos. Entonces, esa es la preprohormona. Cuando tenemos justamente toda esa molécula de señal que se fue a producir para que se ubicara en la síntesis a través del retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Bueno, pues una vez esto, acuérdense que tenemos todo nuestro sistema de empaquetamiento de vesículas, después del retículo endoplasmático rugoso, pasamos al liso, después a todo nuestro sistema de cisternas de Golgi, y después pues ya vesículas y se libera, ¿no? Después pasamos a hacer prohormonas. Las prohormonas pues piensen que es una proteína muy grande que tiene distintos fragmentos y que esos fragmentos pueden a su vez ser otras hormonas o pueden ser hormonas más moléculas a lo mejor de señal, etcétera, etcétera, ¿no? Después se pasa a maquinaria de degradación y se sacan los sustratos, perdón, o se sacan los productos en específico, ¿no? Por ejemplo, hay una hormona que se llama propiomelanocortina. Pro, que es una prohormona. Opio, tiene que ver algo con opioides. Melano, tiene que ver con la melanina y la cortina tiene que ver con la corticotropina, ¿no? Entonces, pues nos va a dar, entre sus fragmentos, nos va a dar ACTH, que es la parte de la cortina, nos va a dar la endorfina, que tiene que ver con los opioides, y la parte de la melanina, pues tenemos otras hormonas, ¿no? Como la hormona estimulante de melanocitos. Lo vamos a ver más adelante, solamente como para ponernos en contexto. Y ya, por ejemplo, para la hormona, cuando se saca ese fragmento, en el caso, por ejemplo, de la insulina, tenemos a la proinsulina, se degrada para tener ahora sí a la insulina, vean, esa es la insulina, pero nos queda otros fragmentos. Esos otros fragmentos se pueden utilizar en la clínica para medir qué tanto se está produciendo de una hormona. Por ejemplo, en el caso de la insulina se degrada rápidamente. Entonces, pues si nosotros queremos medir la insulina en algún momento, pues a lo mejor estaríamos subestimando la tasa de producción porque se está degradando, ¿me explico? Entonces, si yo sé que por cada proinsulina voy a tener una insulina y el otro factor que es el péptido C, vean, esos dos juntan esta, el péptido C yo lo puedo utilizar para medirlo en laboratorios y por lo tanto, al no degradarse, pues nos ayuda a tener la cuantificación
en relación a la insulina, aunque no estamos midiendo realmente la insulina, ¿me explico? Entonces, si no lo entendieron mucho esto, vamos a ir paso por paso, pero es la secuencia básica para una hormona peptídica. Primero tenemos una preprohormona, tiene una secuencia de señal que nos ayuda a toda esta parte de la localización y la síntesis que se tiene que dar en un sistema vesicular sí o sí a nivel del retículo endoplasmático rugoso. Una prohormona que son, además de contener la hormona que nos interesa, contiene segmentos que pueden ser otras hormonas o sustancias con carácter fisiológico, o pueden ser segmentos que no tienen actividad biológica, pero nos pueden ayudar a medirlos y por lo tanto saber qué tanto se está produciendo. Y por último, cuando se degrada esto, pues ya tenemos a la hormona, pues ya, ¿no? Sin ponerle un pre, sin ponerle un pro, ya es la hormona la que va a generar un efecto biológico. Entonces, pues vamos con la síntesis para ver si sí más o menos va quedando claro. Acuérdense, para sintetizar proteínas necesito un ARN mensajero, ¿ok? Este ARN mensajero necesita un péptido señal, ya dijimos, para que se pueda translocar ¿a dónde? Al retículo endoplasmático rugoso, a esos ribosomas que están incrustados, ¿ok? Si no tengo este péptido de señal, me está diciendo que este se puede ir a otros ribosomas. ¿Y dónde están esos otros ribosomas? Los citosólicos. Y por lo tanto, la proteína se quedaría a nivel de citosol y nunca saldría. Entonces, ¿para qué quiero la señal? Para que se dirija, se trasloque hacia retículo y salga por sistema vesicular. ¿Muy bien? Entonces, pues una vez dada pues toda la maquinaria en la parte eh, de la síntesis por parte del ribosoma, tenemos a la preprohormona. Y vean, esa preprohormona, si yo le quito su segmento de señal, pues nos va a dar la prohormona. Y la prohormona entonces va a sufrir modificaciones a lo largo de todo el retículo endoplasmático liso y el sistema de cisternas de Golgi, ¿ok? Y acá, por ejemplo, puede sufrir otras modificaciones. Por ejemplo, en el caso de hormonas que son glucoproteicas, aquí se le añaden esos componentes glucosilados. En el caso, por ejemplo, de la insulina, aquí se le agregan, perdón, sus componentes sulfatados. Piensen que aquí se le está dando el control como que fino. Muy bien. Todo lo que necesite extra, aquí se lo ponemos en el aparato de Golgi. Y ya después, esa prohormona con modificaciones que sufrió en el aparato de Golgi sale en el sistema vesicular. Y una vesícula secretora, si ustedes recuerdan, tiene un pH ácido y tiene ciertas proteasas. Y esas proteasas junto con el pH son necesarios para que se escinda a esa prohormona y por lo tanto nos dé a la hormona ya que se va a liberar, pero a su vez nos dé esos otros fragmentos que pueden tener o no actividad biológica. ¿Ok? Y como cualquier pues vesícula secretora, pues va a generar una endocitosis, pero no una exocitosis, y esa exocitosis puede ser constitutiva, es decir, que siempre se esté liberando, por ejemplo, siempre quiero ser una hormona, pero también puede ser una exocitosis regulada, es decir, y se puede decir que un estímulo llegue y por lo tanto induzca liberación de contenido. Acuérdense que las vesículas de carácter regulado dependen del calcio. El calcio tiene que incrementar para que se libere una vesícula. Entonces, aquí, por ejemplo, señalizaciones que ocupen el calcio, pues van a generar pues liberación de hormona, pero de carácter regulado, ¿no? Como lo hacen los ejes de regulación, esos que les estaba explicando. Muy bien. Y bueno, pues ya una vez liberada la hormona, esta entra a la circulación y en la circulación las hormonas peptídicas son solubles, por lo tanto no necesitan de un transportador dentro del plasma. Y hay excepciones. Por ejemplo, los factores insulinotrópicos, bueno, los factores similares a la insulina, ¿no? Los IGF-1, los IGF-2, esos sí necesitan transporte de proteína y son la excepción, pero a grandes rasgos, las proteínas no necesitan un transporte apoyado por que la albúmina, que otras proteínas transportadoras, ¿no? Van en plasma sin ningún problema, ¿ok? Y una vez en el plasma, hay sitios en específicos, perdón, donde se va a dar su degradación. Por ejemplo, la insulina se degrada rápidamente en el hígado y en el riñón. En el riñón, de hecho, tenemos una alta tasa de degradación de la insulina, ¿ok? Y así con muchas otras hormonas, ¿no?
Entonces, a grandes rasgos, esta es la síntesis de hormonas proteicas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí le fueron entendiendo? ¿Se quedaron en algo? Mm, mm, ¿Podría repetir lo del péptido de señal del ARN? Es que Ah, claro, creo que claro. anoté algo diferente y en la imagen se ve diferente. Claro. Cuando tenemos a la pre-pro-hormona, es prácticamente todo lo que sale de mi ribosoma. Es decir, es sí parte de la proteína que yo quiero, pero acuérdense que tiene esa molécula de señal. Esa molécula de señal fue importante para que la proteína o este péptido se sintetizara en dónde? En el retículo endoplasmático rugoso. Sin esta molécula de señal en específico, tiene su nombre, ¿no? Claro, pero sin esta molécula de señal en específico, la síntesis no se hubiera dado en este ribosoma y se hubiera dado en un ribosoma citoplasmático. Y si se hubiera sintetizado en un ribosoma citoplasmático, pues nunca la hubiera podido meter yo en vesículas, ¿no? Entonces es por eso como que importante esto de la pre-prohormona es porque tenemos el péptido de señal. ¿Ok? No sé si ya quedó un poquito más claro. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más se quedó en algo o quiere que se repita algo? Está sencillo, ¿no? Yo creo que a lo mejor, pues esto lo revisan más a fondo en biología celular, porque ahí es donde se da el tema tal cual, pero es importante considerarlo, ya que vean, para sintetizar una proteína, pues realmente demora cierto tiempo, ¿no? No es como que la tenga prealmacenada. Bueno, esta hormona sí la puedo almacenar previamente y les digo, cuando llega un estímulo, eleva el calcio, se libera. Pero hay otras que a lo mejor no las puedo almacenar, que ahorita más adelante vamos a comentar. Entonces vean que para sintetizar una proteína lleva tiempo y para no estarme tardando, cuando llega un estímulo en toda la síntesis, es por eso que las puedo almacenar previamente, ¿no? En las vesículas secretoras de carácter regulado. Muy bien, entonces de ahí la importancia también. Bueno, pues ya tenemos la parte de la síntesis, ya tenemos la parte de cómo se libera, cómo se transporta. Ahora vamos a ver a qué receptores se podría unir estas hormonas de carácter proteico. Los receptores los vamos a ver más adelante ya con su señalización, pero a grandes rasgos, estas se pueden unir a receptores acoplados a proteína G con sus distintas subtipos que podríamos tener, que G alfa, que GQ, que GI, etcétera. Pero también se pueden unir a receptores que se llaman receptores catalíticos o enzimáticos. Entonces, estos receptores por sí solos funcionan como enzimas y pueden pues ya desencadenar señalización, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, el péptido natriurético auricular se une a un receptor guanilato ciclasa y eleva el GMP cíclico, ya más o menos lo comentábamos en regulación de los vasos. La insulina, por ejemplo, también se une a un receptor tirosincinasa y toda su señalización, pues bueno, es muy distinta a la que hemos comentado, yo creo que todo el tiempo con receptores acoplados a proteína G. Y también tenemos otras hormonas que son hormonas que se unen a un receptor asociado a tirosincinasa, que no es lo mismo que un tirosincinasa, esto es un asociado a tirosincinasa intrínseca, que igual más adelante vamos a ver. Aquí tenemos a la hormona del crecimiento, a la prolactina, al factor inhibidor mulleriano, que yo creo que en embriología, y muchas otras más. Y tenemos otros más que aquí no lo menciona, como lo podrían ser los receptores de tipo serina, treonina, sinasa. Esos, por ejemplo, son importantes para las citocinas, que también pueden generar esos efectos, ¿no? Y para algunas otras hormonas que libera el tejido adiposo, las adiposinas, ¿no? Que les comentaba. Bueno, repito, más adelante vamos a ver los receptores, entonces no se espanten. Solamente considerar que estos se pueden unir a dos clases de receptores, acoplados a proteínas G o receptores catalíticos. Muy bien. La unión de esa hormona a su receptor puede desencadenar los siguientes efectos. Puede activar una enzima o una cascada de enzimas, como por ejemplo, receptor acoplado a proteína G, la subunidad alfa, activa a la fosfolipasa C, que es una enzima, me va a dar IP3 y así glicerol y así, ¿no? Puede abrir por sí solos canales o transportadores, puede activarlos. Por ejemplo, la subunidad beta gamma de las proteínas G, esas pueden activar a canales que se llaman JIRC.
Acuérdense, canales de potasio acoplados a proteína G, ¿no? Inhibidora, ahí está. Receptores de proteína G inhibidora. Los vimos en estimulación beta 1 adrenérgica en el corazón. Este efecto, no, perdón, la estimulación parasimpática en el corazón. Lo vimos. Pueden activar señalizaciones por segundos mensajeros un poco más complejas, o sea, ya no solamente es una enzima, es un sistema de enzimas, el sistema de sinasas que vamos a ir activando pues de forma secuencial y jerárquica. Puede generar un efecto celular en específico, por ejemplo, que llegue a un músculo liso y que se contraiga, es una respuesta en específica. Puede llegar a otra glándula y que estimule la secreción, es un estímulo celular en específico. Puede llegar, no sé, a, a un precursor de alguna célula e inducir su maduración, en el caso de la eritropoyetina, por ejemplo. Y por último, puede inducir la expresión génica. Y acuérdense que la expresión génica es que un gen después pasa a ser una proteína, pocas palabras, ¿no? Entonces, activan ciertos genes dependiendo de qué proteínas necesiten, ¿ok? O de qué proteínas no necesiten. Y esto, pues, es un poquito más a largo plazo, pero lo característico es que todos esos al menos van a desencadenar un sistema de segundos mensajeros y, bueno, los primeros pasos, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a receptores entonces de las hormonas proteicas. Vamos ahora con la siguiente clasificación, que son las hormonas esteroideas. Estas tienen en común que su precursor va a ser el colesterol. Y más que el colesterol, el esqueleto del colesterol, ¿no? Que es el ciclo, pentano, clorido, fenopenanteno, ¿no? Todo eso, el nombre bien raro, es su estructura base. Pero necesitamos de colesterol para poder obtener ese esqueleto base. Muy bien. Y después vamos a tener una enzima que se llama desmolasa y esa desmolasa nos va a dar el precursor para todas las hormonas esteroideas, que es la pregnenolona. Pregnenolona. Y de aquí la pregnenolona, dependiendo de qué tantas enzimas haya involucradas, vamos a tener las distintas clases de hormonas esteroideas. Podemos tener glucocorticoides, como lo es el colesterol, ¿ok? Podemos tener mineralocorticoides, como lo es la aldosterona. Ujú. Podemos tener esteroides sexuales, como lo son los andrógenos, los progestágenos y los estranos, ¿no? O los estrógenos. Entonces, pues a grandes rasgos nos ayuda para sintetizar estas 5 proteínas. Y hay otras más que también tienen como que base o estructura similar al colesterol, como lo podría ser la vitamina D. La vitamina D más o menos tiene por ahí una estructura similar, pero no necesita de esta pregnenolona, ¿no? Necesita de otro sistema enzimático, pero piensen que al menos estas hormonas que comentamos, pues ya qué glándulas involucran. Involucran a la glándula suprarrenal principalmente y a las gónadas, ¿ok? Entonces, importante al menos para estas dos glándulas que veremos más adelante. La síntesis de hormonas esteroideas, entonces, dijimos, necesita de ese colesterol. Y el 80% del colesterol necesario para la síntesis de hormonas esteroideas es de origen dietético, ¿ok? Cuando nosotros consumimos alimentos que contengan colesterol, este ya saben, se reabsorbe eh, en el intestino delgado sin ningún problema, porque pasa las membranas, porque es lipofílico, sin ningún problema. Después se deposita los famosos kilomicrones. Los kilomicrones después lo mandan al hígado, ¿ok? En el hígado después se empaquetan. Tenemos VLDL y posteriormente las LDL. Las LDL entonces nos van a dar ese 80% del colesterol necesario para la síntesis de estas hormonas, ¿ok? El otro 20% es a través de la síntesis de novo y para la síntesis de novo necesitamos el precursor que es la acetilcoenzimada, ¿ok? Bien, importante porque luego podemos tener que alguna mutación en cualquiera de, aparte de las enzimas que ya les comentaba que pueden ser variadas y las vamos a ver más adelante, podemos tener como que mutaciones acá en la parte de la captura de los LDL para obtener el colesterol más, pues más representativo, ¿no? Y ya, podemos tener deficiencia de hormonas esteroideas si está comprometido esto. Muy bien. ¿Alguna duda con la síntesis de hormonas esteroideas?
Y les decía, el precursor que nunca se les va a olvidar es pregnenolona. ¿Quién convierte esto? La desmolasa. Ahí está. ¿Dudas? No sé, tú. Muy bien. Bueno, entonces seguimos. La hormona esteroidea no tiene un reservorio en vesícula, si se dieron cuenta. O sea, bueno, se me olvidó decirles dónde se sintetizan. Se sintetizan en el retículo endoplasmático liso. ¿Ok? En el retículo endoplasmático liso. Y de aquí, como es, les digo, como es lipofílica, pues realmente se está librando sin ningún problema. Pero una vez en circulación, aquí sí, no puede estar de forma libre en la mayor parte. Necesita unirse a una proteína transportadora. Vamos a tener principalmente la albúmina y proteínas transportadoras en específico, como lo pueden ser las proteínas transportadoras o acarreadoras de hormonas sexuales, de hormonas tiroideas, de glucocorticoides, de mineralocorticoides, que para la vitamina D hay varias proteínas transportadoras. Lo importante es que estas proteínas transportadoras se sintetizan en el hígado. Entonces, en una insuficiencia hepática no vamos a tener albúmina, no vamos a tener hormonas transportadoras y se podría modificar entonces el transporte de esas hormonas esteroideas. ¿Ok? Bueno, pues también además de tener la hormona unida, también vamos a tener en menor proporción la hormona libre. Y como ustedes recuerdan, la hormona libre, como no está unida, valga la redundancia, es la que puede unirse a un receptor. ¿Ok? La hormona libre, por lo tanto, es la que tiene efecto biológico. Esa hormona libre, como es nuevamente lipofílica, puede atravesar la membrana celular de la célula diana sin ningún problema a través de difusión simple. Y esta se va a unir a su receptor nuclear, así se llama receptores nucleares, pero estos receptores pueden estar tanto a nivel citoplasmático como dentro del núcleo ya esperando, ¿ok? Otra, otro descubrimiento actual, o bueno, no tan actual, es que esta es la vía principal, esto que les acabo de comentar, pero las hormonas esteroideas, no todas, y algunas más que otras, pueden generar algo llamado efectos no genómicos. Efectos no genómicos, es decir, que no se unen a sus receptores que se van a ir después al núcleo. Esos efectos no genómicos pueden ser activación de algunas enzimas o algunos receptores a nivel de la membrana, puede ser activación de algunas enzimas a nivel citoplasmático en específico, etcétera, etcétera. Y les digo, no son todas, no son su principal vía de efectos, pero lo pueden hacer. ¿Ok? Bueno, pues una vez que yo tengo mi hormona unida a mi receptor, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, primero mencionar que los receptores para hormonas esteroideas funcionan como factores de transcripción. ¿Alguien recuerda qué es un factor de transcripción? Pues son los que llegan al núcleo. Entonces, en la síntesis. Muy bien. Más o menos, tienen la idea, ¿no? Entonces, un factor de transcripción es aquel que me va a ayudar a iniciar la expresión de ciertos genes, genes en específico. Si yo expreso, acuérdense que en el ADN, pues están ciertos fragmentos de ADN, pues son genes en específico, ¿no? Entonces, inducir a un gen, para poder inducirlo necesito de este factor de transcripción. Pero para que ese factor de transcripción funcione, necesita unirse a su hormona, ¿no? Entonces, hormona más receptor, factor de transcripción, y ese factor de transcripción inicia la expresión de ciertos genes. Si un gen se expresa, después, ¿qué vamos a tener? Pues todo lo que viene, ¿no? Se expresa el gen, tenemos ARN mensajero, el ARN mensajero después se va a síntesis de proteínas, prácticamente como lo hemos visto. Entonces, así es como generan su efecto.
expresan genes de las proteínas que en ese caso necesite esa célula. Por ejemplo, hablábamos de la aldosterona, ¿se acuerdan? La aldosterona se une a su receptor de mineralocorticoides. Ujú. Actúan como factor de transcripción, se van al núcleo, se unen a ciertos genes específicos. ¿Qué genes en específicos creen que están considerando la aldosterona? ¿Genes para la expresión de qué? ¿Qué proteínas nos daba la expresión de la aldosterona? ¿Recuerdan? Ya se les olvidó. Los canales ENaC son proteínas. Los canales ROC, ¿no? O los de potasio. Las bombas, sodio y potasio. ¿Ok? Entonces, todos estos son efectos genómicos, ¿no? Aumenta su expresión. Acuérdense que esto no es como que llegue a activar, como lo pueden hacer las que son solubles, ¿no? Estos llegan al núcleo e inducen la síntesis, por así decirlo, de nuevas proteínas. ¿Ok? La expresión génica, que un gen se exprese, si ese gen se expresa, al final de cuentas se va a traducir a una nueva hormona. ¿Ok? Entonces, pues esa no, pero una nueva proteína, y esa nueva proteína, pues depende, ¿no? En este caso de la aldosterona, la nueva proteína va a ser canales de sodio, ENaC, canales de potasio, los RONC y los BK, y bombas, ¿no? Las bombas sodio y potasio, y las bombas de protones. ¿Bien? Entonces, ¿sí queda claro esto del efecto de la hormona esteroidea? ¿Sí queda claro entonces qué es un factor de transcripción y qué es lo que va a hacer al final de cuentas? ¿A alguien no le queda claro de plano? Muy bien. Dice que sí, que no hay problema. Está bien. Si hay problemas, pues nos dicen, ¿no? Y ya, por último, son las hormonas amínicas, esas que tienen en su estructura un aminoácido aromático. Este aminoácido puede ser o tirosina, puede ser triptófano o triptófano y puede ser histidina. Tirosina, la tirosina, por ejemplo, la utilizo para las catecolaminas, pero también para las hormonas tiroideas. El triptófano lo ocupo para la serotonina, pero también lo ocupo para la melatonina. Y la histidina, pues bueno, para la histamina. Muy bien. Bueno, esos son como que los principales aminoácidos precursores. Y pues ahorita vamos a iniciar con la tirosina, que son como que el más relevante, ¿no? A través de la tirosina, dependiendo de cómo sea su proceso de síntesis, puede obtener, ya dijimos, catecolaminas o, en su caso, hormonas tiroideas. Las catecolaminas son aquellas que, pues bueno, van a tener un grupo catecol y todo eso, ¿no? Pero en pocas palabras voy a sintetizar entonces dopamina, noradrenalina y adrenalina. Oye, Fer, pero estos son neurotransmisores. Sí, pero también funcionan como hormonas, ya que recordemos que tenemos a la médula suprarrenal. Y la médula suprarrenal, que es la parte más profunda de la glándula suprarrenal, produce catecolaminas. El más importante es la adrenalina. El 80% de adrenalina es de origen, pues, suprarrenal, ¿ok? También podemos tener dopamina, noradrenalina, pero ese es el más importante. En el caso de las hormonas tiroideas, pues bueno, vean, yo voy a juntar a la tirosina y voy a tener modificaciones. Y aquí lo importante es que lo debo que juntar con yodo, ¿no? Entonces, para hacer hormonas tiroideas necesito tirosina como aminoácido, pero también necesito yodo. ¿Muy bien? Y ya. Ahora, ¿cuál es la situación con estas hormonas amínicas? Que no nos podemos quedar con un mismo proceso de síntesis, con un mismo proceso de mecanismo de acción, como ya lo estuvimos poniendo a grandes rasgos con la clasificación pasada. ¿Qué es lo que sucede acá? Las catecolaminas tienen una cinética similar a las hormonas peptídicas. Su receptor es de membrana, ¿ok? Pueden ir solubles sin ningún problema en la circulación. Pero las hormonas tiroideas, estas comparten más características con las esteroideas. ¿Por qué? Porque para estar en circulación necesitan de una proteína transportadora.
¿ok? Es una proteína transportadora de hormonas tiroideas. Para ejercer su efecto, las hormonas tiroideas no tienen receptores acoplados receptores en la membrana, tienen receptores nucleares, así como comentamos estos. Son receptores que van a hacer lo mismo. Entonces, ¿por qué las dejamos al final? Porque prácticamente es como que eh, una combinación dependiendo de cuál estemos considerando, ¿no? Nuevamente, catecolaminas es como si fueran peptídicas y todo lo que ya comentamos. Y las hormonas tiroideas es un efecto como si fueran las esteroideas. O sea, suena casi igual, ¿no? Tiroideas, esteroideas, para que no se les olvide. Otras hormonas amínicas son las derivadas del el triptófano. ¿Muy bien? A través de ciertas enzimas, ya les dije, nos puede dar serotonina y la serotonina, si la sigo transformando, me puede dar melatonina. Importante de la melatonina es que es una hormona que se sintetiza en ¿dónde? ¿En qué glándula? En la glándula pineal. Esa glándula pineal se encuentra dentro del sistema nervioso. Y yo creo que es la hormona que ustedes la han asociado mucho a el sueño, ¿no? Tiene que ver entonces con los estados del sueño. Favorece el sueño. Ustedes pueden, si tienen problemas del sueño, pueden comprar la melatonina y se la toman. No es como que corran el riesgo de depresión respiratoria, ¿no? Como tomarse las benzodiazepinas o algún barbitúrico. Pero pues es un poquito más cara. Ahora, la melatonina, si bien tiene sus efectos que involucran el sueño, también es una hormona muy importante en, vamos a ponerlo así, de tipo de detox, detoxificación. Este sí es un detox, no como los productos milagrosos, ¿no? Que luego les venden. Este nos ayuda, por ejemplo, a evitar la oxidación de ciertas proteínas, ¿no? Acuérdense que la oxidación nos lleva al envejecimiento, nos lleva a trastornos crónico-degenerativos, nos lleva pues a varias situaciones, ¿no? Este efecto detox es gracias a que disminuye los radicales libres de oxígeno, ¿ok? Entonces, nos ayuda entonces a ese efecto amortiguador. Muy bien, y tiene muchos otros efectos más, pero es de los más importantes. Es por eso que el sueño se asocia mucho a estos periodos de detoxificación, ¿no? Por parte de que durante el sueño se secreta más la melatonina. Si hay más melatonina, pues tiene más efecto detox. Tiene otros efectos a nivel sistémico, pero los vamos a ver más adelante. Muy bien. Y la serotonina, pues, es más un neurotransmisor para esta unidad. Tiene efectos sistémicos que puede generar vasoconstricción. Serotonina genera tónico, o sea, como vasoconstricción. A nivel del sistema nervioso central, como neurotransmisor, pues nos ayuda a regular esta parte de los estados de ánimo y estados de ansiedad, ¿no? La serotonina baja cuando hay depresión, cuando hay ansiedad. Entonces, también como que la relación que podría tener. Y pues el último que nos faltaría es la histidina. La histidina nos va a dar histamina después. Y la histamina, más que ser una hormona, es un agente parácrino, actúa a nivel pues locorregional. ¿Cuándo es importante, por ejemplo, la histamina a nivel sistémico? Cuando tenemos estados de granulación excesiva de mastocitos, que es principalmente quien contiene a la histamina. ¿Cuándo son esos estados? En un shock anafiláctico, por ejemplo, que tu sistema inmune no te protege contra infecciones, pero ¿qué tal? Te comes un cacahuate, induce degranulación y ya estás haciendo shock anafiláctico, ¿no? Por esa parte alérgica, por así decirlo. Ahí es importante, pero fuera de eso, pues la histamina tiene un efecto más regional y ya hemos visto, ¿no? Cardiovascular, ¿qué es lo que hace? A nivel de vía respiratoria, cierra la vía respiratoria, entonces te estás ahogando. La histamina también tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central y favorece un estado de alerta para que te mantengas despierto. Cuando usas un antihistamínico, ese que es para que no te dé comezón y todo esto que es la parte alérgica, te puede inducir sueño porque disminuye la histamina a nivel del sistema nervioso y entonces si esa te mantenía despierto hasta cierto punto, pues te puede dar somnolencia. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda con las hormonas de carácter amínico? ¿Alguien se quedó en algún lado? ¿Alguien gusta que se repita algo más? No, todo bien. Muy bien.
Bueno, entonces seguimos. Ahí está. Ok, entonces, nada más recuerden eso. Catecolaminas es como si fuera hormona peptídica. Las tiroideas es como si fuera esteroidea. Y todas estas también son como si fueran peptídicas. Y todo lo que ya hemos comentado, ¿no? Esta, su síntesis, se da principalmente en las vesículas secretoras. No depende tanto de la síntesis de proteínas que venga desde el ARN mensajero y todo eso. En las vesículas, ahí mismo se puede sintetizar porque ahí tengo las enzimas necesarias. Solamente necesito el aminoácido aromático que dijimos. Bien, entonces, pues ya, prácticamente hablamos de síntesis y de efecto biológico a grandes rasgos, para ya no estar repitiendo en cada hormona en específico cómo lo va a hacer. Vamos ahora con el control. Y dijimos que aquí tenemos a un eje, una regulación en eje y una regulación de carácter horizontal. Nos vamos a enfocar un poco más en la regulación de ejes. Para esto, todos los ejes siguen algo llamado sistemas de retroalimentación. Es decir, la célula que está secretando la hormona, vean, estimula a una célula diana. Esa es la célula diana y esa es la célula secretora. Ahí está. Y la célula diana, a su vez, va a generar un efecto. Y ese efecto va a repercutir nuevamente en la célula secretora. Puede haber más células en esta secuencia o pueden ser nada más estas dos, ¿no? Eso es como que para lo más simple. Bueno, entonces la retroalimentación va a ser negativa cuando la respuesta de la célula diana, bueno, perdón, es acá, negativa cuando la respuesta de la célula diana termine por generar una respuesta en la célula secretora. Es decir, supongamos, esta célula dice, ¿sabes qué? Hay que, no sé, estimular la termogénesis, ¿no? Es una célula para termogénesis. Se activa para la termogénesis. Le dice a la célula efectora, ¿sabes qué? Haz calor. Y cuando este produce calor, ¿qué va a hacer la célula termogénica? Si es retroalimentación negativa. Se va a inhibir, ¿verdad? Y si se inhibe, vean, pues lo que está pensando dice, ¿sabes qué? Yo me activé porque a lo mejor sentía frío e induje la respuesta a el calor. La célula efectora, que es la que produce calor, hace calor, ¿verdad? Y una vez teniendo calor, ¿qué pasa con la célula inicial que se activó? Pues se inhibe porque su estímulo inicial fue el frío y no el calor. Entonces, eso es un sistema de retroalimentación negativo y son los que más vamos a utilizar porque son los que nos ayudan a controlar, porque nos ayuda a mantener en rangos esta parte de la homeostasis que comentábamos, ¿no? Mientras que la retroalimentación positiva, esa tiene un carácter un poco más como círculo vicioso. Pongamos, voy a borrar esto. Bueno, no, voy a utilizar otro color. Con morado. Supongamos, la célula secretora o la célula sensora en un principio genera o produce su hormona y la libera, ¿no? Genera su efecto en el tejido diana, pero el tejido diana genera una respuesta positiva a la célula secretora. Y entonces, en vez de finalizar con esa regulación, porque ya se cumplió el cometido, lo está propiciando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y entonces esa respuesta se va a hacer cada vez más intensa y más intensa y más intensa y nunca va a parar. ¿Cuándo va a parar? Pues cuando prácticamente se dé la respuesta, o sea, se da el estímulo. Ejemplo, en el caso de la oxitocina. La oxitocina se empieza a liberar por la distensión del cuello uterino, cuando pues estamos en trabajo de parto, ¿no? ¿Quién desencadena eso? La cabeza del bebé, ¿ok? O del producto. Entonces empieza a desencadenar eso, distensión, se libera oxitocina. La oxitocina hace que se contraiga el útero. Y cuando se contrae el útero, el bebé bueno, el producto se avanza más, ¿no? ¿Y qué hace este? Distiende aún más. ¿Y esta distensión qué va a hacer? Hace que se libre más oxitocina. Y más oxitocina que es igual a más fuerza de contracción y más fuerza de contracción a que es igual a mayor distensión por parte del producto, mayor distensión a que es igual y así nos vamos. Eso es un sistema de retroalimentación positiva, es un círculo vicioso que cada vez va a generar una respuesta más y más y más y más potente. Muy pocos sistemas endocrinos trabajan con este.
el claro ejemplo es el de la oxitocina, porque no siempre son fiables. Lo que nos ayudan es solamente para generar una respuesta de alto impacto y terminar por completo con un estímulo. En este caso, ¿cuándo termina el sistema de retroalimentación positiva? Pues cuando sale el producto, cuando se da prácticamente la expulsión del producto. Pues cuando una vez sale, pues ya no hay quien esté distendiendo al útero y ya no hay liberación. Pero hasta ese momento cesa la respuesta. Mientras que con la retroalimentación negativa es un poco más específico, porque lo que yo quería corregir en un principio se corrigió y basta. Ya no necesito que esté trabajando mi sistema porque ya lo hizo. ¿Ok? Entonces, sí queda claro más o menos la diferencia entre un sistema de retroalimentación positivo y uno negativo. Entonces, es necesario que la diana se elimine en el sistema para parar el positivo. No la diana, sino el estímulo. ¿Ok? Entonces, en este caso, la diana es quien está generando el efecto. En la situación del parto, la diana es el útero. El útero no es hasta que quite el útero, sino hasta que quite el estímulo, que el estímulo fue el descenso del producto. Entonces, el descenso del producto es el estímulo. ¿Cuándo vamos a quitarle ese estímulo o cuándo va a parar ese sistema? Cuando el producto pues sea expulsado por completo, ¿no? Ahí ya no hay quien distienda, ya no hay cómo se libere oxitocina, ya no hay oxitocina, ya no hay contracción. ¿Vale? Entonces es cuando se elimina el estímulo, ¿vale? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Sí queda claro entonces? Bueno, entonces seguimos y vamos a tratar de explicar algunos sistemas de retroalimentación. Estos pueden aplicar tanto para los ejes neuroendocrinos, ese de hipotálamo hipófisis, pero también aplica para otros ejes un poquito, pues a lo mejor complejos, pero son simples. O sea, son simples en que no necesitan de tantas interacciones, pero son un poquito más complejos de entender porque no es como que esté ya bien establecido un caminito, ¿no? Como un hipotálamo hipófisis. Bueno, pues vamos con estos. Tenemos la retroalimentación por parte de regulación del calcio. Si el calcio está bajo, se libera la hormona paratiroidea, ¿ok? La hormona paratiroidea se transporta y todo eso y va a generar un efecto en huesos y riñón. ¿Qué va a hacer en el riñón? Acuérdense, estimula la reabsorción de calcio para que pues yo pierda menos calcio y entonces incremente el calcio. A nivel del hueso, hace resorción ósea, saca calcio de esos depósitos que están en el hueso, ¿ok? ¿Y todo esto para qué? Para que incremente el calcio. Y una vez que incrementa el calcio, ¿qué va a suceder con la liberación de hormona paratiroidea? Va a cesar. Va a cesar, porque ya dijimos, ¿no? El retroalimentación negativa es para que una vez que se haya compensado la respuesta, pues ya, ahí termina y ya, ¿no? Porque la estimulación, pues, es en carácter distinto. Vamos a ver ahora qué sucede con la parte de la regulación de la glucosa. Por ejemplo, incrementa la concentración de glucosa en sangre porque hemos tenido nuestra digestión de alimentos. Estado, pues, prandial, ¿no? Por así decirlo. Ahora, ¿qué otra cosa? Se estimula a nivel de páncreas la liberación de insulina. Vean, este es como que el eje principal, ¿no? Se libera la insulina por la alta cantidad de glucosa que tenemos en sangre. Pero ojo, a nivel pancreático también puede liberar insulina otros estímulos. Por ejemplo, la estimulación parasimpática puede liberar insulina. Las incretinas, como lo son los GLP, los péptidos similares al glucagón, la colecistocinina y otras incretinas, también pueden liberar la insulina. Pero entonces, ¿qué carácter tendría esta parte de la estimulación parasimpática y las incretinas? ¿Qué regulación serían? ¿Es en eje o no es en eje? Pues igual negativa, ¿no? Para cuando se regulan los niveles de glucosa en sangre, pare. Muy bien, es una retroalimentación negativa, pero lo que les comentaba, ¿no? ¿Es un eje o no es un eje? ¿Qué dice? Yo digo que no porque viene como de diferentes, como Muy bien, no, no de es un lo... eje porque tenemos varios estímulos, ¿no? Entonces, no, eso. esos estímulos que son distintos es a lo que me refería en un principio con interacciones como que horizontales, ¿no? Realmente
para que se secrete la insulina, pues no nada más basta que la glucosa esté elevada, puede el parasimpático estimular su liberación y las incretinas también, ¿no? Entonces aquí no es un eje bien establecido, pero vean que aún así se sigue rigiendo por la retroalimentación. ¿Qué hace la insulina? Hace que la glucosa la meta a las células. Y entonces, pues, ¿qué va a pasar con la glucosa cuando la están metiendo a las células? Pues disminuye. Y si disminuye la concentración de glucosa, vean que el estímulo inicial, pues ya hace que se libere menos, pues menos insulina, pero pueden estar todavía estos otros estímulos, ojo. Entonces, también nos ayuda en la retroalimentación. Vamos ahora con, perdón, ahí está, con los ejes endocrinos, que eso es un poquito más fácil de entender. Tenemos, acá está, el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. El hipotálamo, dijimos, produce hormona liberadora de corticotropina. La primera hormona, si seguimos la secuencia de acá. Hormona 1. Esta activa la liberación de ACTH por parte de la adenohipófisis, su hipófisis anterior. Y una vez que tenemos ACTH o corticotropina o hormona adenocorticotropa, vamos a estimular a la corteza suprarrenal para que se produzca cortisol principalmente. Y este cortisol, pues bueno, va a generar una respuesta en un tejido diana. ¿Cuándo se da este eje? Principalmente en respuesta a un estímulo estresante. Y el estresante no nada más piensen que es como que el estrés que ustedes se imaginan ahorita. Factores estresantes son aquellos que de forma abrupta modifican la composición de mi líquido extracelular, de mi homeostasis. Entonces, cambios bruscos en la temperatura, cambios bruscos en la glucosa, cambios bruscos en la inervación pueden desencadenar esta activación. Muy bien, entonces seguimos este eje. Y entonces, ¿qué es lo que hace ese cortisol? Bueno, el cortisol llega tanto a la hipófisis y llega al hipotálamo y lo que van a hacer es inhibirlo. Entonces, si el estímulo inicial fue a lo mejor el estresante, no pensemos que ese estresante cuando se acabe ya va a hacer que se libere menos. No, quien en este caso va a hacer la retroalimentación negativa es el cortisol y lo hace en dos niveles, a nivel del hipotálamo y a nivel de la hipófisis anterior. A esto se le llama asa de retroalimentación corta cuando lo hace a nivel de la hipófisis y asa de retroalimentación larga cuando lo hace a nivel del hipotálamo. Muy bien, y entonces pues así tendríamos nuestra respuesta y así se da pues prácticamente la regulación. Interacciones horizontales que por ejemplo podríamos tener, bueno, que pues la ACTH, además de inducir la liberación de cortisol, también puede estimular la liberación de ¿qué? De los esteroides sexuales de la corteza suprarrenal. La androstenediona y la parte sulfatada, por ejemplo, ¿no? La DHA y la DHA sulfatada. Bien, pero no es el eje principal y es otro claro ejemplo de interacción horizontal. Muy bien. Entonces nosotros nos vamos a enfocar mucho en estos ejes, entonces mucho ojo. En la parte inicial vamos a comentar glándula tiroides y suprarrenal. De ahí nos vamos a ir un poquito más con estos ejes. Vamos a ver metabolismo energético con esta parte, metabolismo mineral con esta otra y al final vamos a ver la regulación del crecimiento, la parte de cómo está la regulación de reproducción, todo eso, ¿no? Datos clave nada más. Bien, y todos estos ejes pueden estar bajo control de una modulación circadiana. Si bien ya hemos visto que esto es lo que controla principalmente, parte de estos estímulos que le pueden llegar al hipotálamo pueden ser ritmos biológicos. Y esos ritmos biológicos principalmente van a estar asociados a un ritmo circadiano, es decir, esa respuesta biológica va a estar asociada a un ciclo día-noche de 24 horas principalmente, ¿no? Como lo es un día. Y eso depende entonces de qué tanto esté el ciclo luz-oscuridad. Y entonces todo esto pues depende de nuestro núcleo supraquiasmático que se encuentra a nivel del hipotálamo. Ahí tenemos, por así decirlo, el reloj biológico, pues de forma muy burda, ¿no? Porque el reloj biológico podemos tener en otros lugares, pero aquí es donde se da la coordinación central, por así decirlo. Vean cómo, por ejemplo, este reloj biológico está influenciado por la glándula pineal con la parte de la melatonina, lo que les comentaba, y vean cómo nos ayuda a coordinar los ciclos día-noche con la parte de la luz. Muy bien. Y entonces vean, esto puede coordinar qué ritmos endocrinos, metabólicos y de algunos otros comportamientos, ¿no? En la parte endocrina,
vemos que, por ejemplo, la insulina, el cortisol, están sometidos a ciertos ritmos. Aquí vemos, por ejemplo, el tiempo en 24 horas y la concentración en el eje de las Ys, y vemos más o menos cómo hay variaciones a lo largo del día con las distintas hormonas que les aparece ahí, la leptina, el cortisol, la insulina, la melatonina, vean cómo se eleva pues, prácticamente en las horas nocturnas. ¿Ok? Hay otras que a lo mejor no siguen tanto esto. Por ejemplo, la hormona del crecimiento depende, sí, del ciclo sueño-vigilia, pero no depende del ritmo circadiano. Es decir, tú puedes secretar hormona de crecimiento aunque te duermas en el día, porque no está acoplado con el ritmo circadiano. Y entonces es una de sus tantas variaciones que puede haber. Niños que no durmieron mucho, pues bueno, su crecimiento pues, va a ser menor. Esos que son muy altos, por ejemplo, pueden tener antecedente de que dormían mucho. Entonces, está en relación, ¿ok? Bien, y por último, las patologías. ¿Cómo las clasificamos? En dos, primero, pueden ser morfológicas, que aquí nos interesa la glándula, y fisiológicas, que aquí nos interesa cómo está el efecto biológico de la hormona. Y acuérdense que el efecto biológico depende tanto de la hormona como su receptor. Hormona receptor, ¿ok? Y entonces, en la parte fisiológica, pues es o está incrementado o está disminuido. Y como la mayoría de estas patologías comparten un eje, que son las que nos interesan, las podemos clasificar a su vez en primarias, ¿ok? O secundarias o terciarias. Primarias es cuando el problema está a nivel de la glándula que produce la hormona principal, a nivel de la glándula principal. Y las secundarias y terciarias, que también se denominan centrales, porque el problema está en el sistema nervioso central, pueden ser a nivel de la hipófisis, si es secundaria, o a nivel del hipotálamo, si es terciaria. Y dependiendo si es hipo o es hiper, pues podemos tener hipo, primario, secundario, terciario, o podemos tener hiper, primario, secundario, terciario. Vamos a poner nuevamente este ejemplo de la hormona del cortisol, perdón, y de la corticotropina y hormona liberadora de corticotropina, porque es la que hemos visto mucho. Veamos que, por ejemplo, hablamos de un hipercortisolismo. Está aumentado el cortisol y generando un aumento en la respuesta al cortisol. Pues todos los efectos del cortisol van a estar incrementados. Entonces, pues que va a haber más glucosa en sangre, que va a tener efectos, por ejemplo, antiinflamatorios, en la piel va a tener unos efectos y así, así, así. En todos va a ser el mismo. La diferencia es cuál es el origen de ese hipercortisolismo. Primario, cuando el problema está en la corteza suprarrenal. Por alguna razón, yo estoy produciendo más cortisol. Puedo tener un tumor hiperproductor o alguna mutación, por ejemplo, de la producción del cortisol. Secundario, cuando el problema está en la hipófisis. Yo tengo incrementado entonces ¿a quién? A la ACTH. Y la ACTH incrementada sabemos que va a incrementar al cortisol. ¿Ok? Por esta secuencia de estimulación. Si esta estimula esta, pues hace que haya más cortisol. ¿Ok? Y el terciario es porque está desde el hipotálamo el problema. Hay más hormona liberadora de corticotropina. Esto hace que haya más ACTH. Si hay más ACTH, va a haber más cortisol. Y vean que en los tres casos me va a dar un hipercortisolismo. El problema, pues va a estar en distinto sitio. ¿Me explico? Y ahora, les comentaba que esta parte de los ejes me ayudaba a establecer un diagnóstico porque puedo yo cuantificar las hormonas. Entonces, supongamos que estamos hablando del hiper. Déjenme borrar esto para que con esto terminamos. Vean, vamos a hablar del hiper, ¿no? Ahí está, hiper, y va a ser primario, secundario y terciario. Y para esto, pues yo voy a considerar las tres hormonas. Voy a considerar cortisol, ACTH y CRH. Y entonces, según los ejes que ya comentamos, ustedes me van a ayudar a llenar esta tabla. Por ejemplo, si tenemos un hipercortisolismo primario, ¿cómo va a estar el cortisol? Aumentado. Muy bien, aumentado. De acuerdo con la regulación por sistema de retroalimentación,
Acuérdense que hay asas cortas y asas largas. ¿Cómo espero encontrar a la CTH? Disminuido. Disminuida, ¿verdad? Porque está generando retroalimentación. Y la CRH, Igual disminuido. muy bien. Ese es un patrón primario de hiper, la hormona que ustedes quieran, ¿no? Aquí estamos viendo este ejemplo, pero aplica para tiroidismo, para cortisolismo, para la parte de esteroides sexuales también aplica. Secundario, ¿cómo está el cortisol? Aumentado. Está aumentado, muy bien. ¿Cómo estará la ACTH? Aumentada igual. Aumentada porque ese es el estímulo inicial, ¿verdad? ¿Y cómo estará la CRH? Por retroalimentación. Disminuido. Va a estar disminuida. Y en el terciario, pues prácticamente todo está incrementado. Oye, Fer, y eso también aplica para el hipo. Supongamos que tuviéramos un hipocortisolismo. En ambos casos, en todos los casos va a estar disminuido el cortisol. En el primario es porque tenemos insuficiencia de la glándula suprarrenal. En el secundario es porque tengo insuficiencia hipofisiaria. Y en el terciario es porque tengo insuficiencia hipotalámica. Entonces, pues vamos a poner ahora acá nuestra tablita para el hipocortisolismo. Ahora vamos a poner hipocortisolismo y misma situación, primario, secundario y terciario. Ahí está primario, secundario y terciario. Y nuevamente, para terminar, pues vamos a ver cómo quedaría nuestro perfil. Hipocortisolismo primario, ¿cómo va a ser el cortisol? Disminuido. Muy bien, bajo. Y por retroalimentación, ¿cómo encontramos a la ACTH y a la CRH? Aumentado. Aumentadas. Muy bien, aumentadas. Ahí está. Vamos con hipocortisolismo secundario. ¿Cómo va a estar el cortisol? Disminuido. Muy bien, disminuido. El problema es a nivel hipofisiario, por lo tanto, ¿cómo está la ACTH? Disminuida. Disminuida. Muy bien. Y por retroalimentación, ¿qué hace el hipotálamo? Produce más. Produce más CRH, entonces la CRH está incrementada. Y en el terciario hay insuficiencia hipotalámica. No va a haber qué, CRH, está baja la CRH. Si está baja la CRH, va a estar baja la ACTH. Y si está baja la ACTH, pues va a estar bajo el cortisol. Muy bien, entonces pues ya tenemos nuestro perfil de hiper y nuestro perfil de hipo en cualquier eje hormonal hipotálamo hipofisiario que ustedes quieran, ¿no? Aquí es el cortisol, pero nuevamente aplica para hormonas tiroideas y es incluso pues muy utilizado ahí. ¿Alguna duda con esto? ¿Sí lo entendieron entonces?